Bueno, ahora estamos. De todas formas, las clases las hago de 40 minutos. Bueno, vamos a continuar con el Bhagavad Gita y nos quedamos en el verso 4. Y dice, uno no puede liberarse de la reacción por el simple hecho de abstenerse de trabajar, ni puede uno lograr la perfección únicamente por medio de la renunciación. Y el significado, dice, Krishna nos ofrece una sabiduría profunda como los océanos, sobre la naturaleza del trabajo y la renunciación. Indica que la mera abstención de trabajar o la simple renunciación no son suficientes para alcanzar la liberación o la perfección. En el contexto de muchas filosofías y enseñanzas espirituales, el trabajo puede ser visto como una forma de servicio y un medio para el crecimiento personal y espiritual. La renunciación, por otro lado, no es simplemente un rechazo o una evitación del mundo material, sino más bien una actitud de desapego hacia los frutos del trabajo. La enseñanza, pues, se resume en que no es el trabajo en sí mismo o la renunciación en sí misma lo que lleva a la liberación, sino la actitud y la conciencia con la que se abordan. Abstenerse de trabajar sin una comprensión profunda de la vida y de uno mismo puede llevar a la pereza o a la indiferencia y a una renuncia de posado religioso. Del mismo modo, la renunciación sin una actitud de desapego y amor puede convertirse en un rechazo árido del mundo y una represión absurda e innecesaria. En otras tradiciones también se ha enfocado en la misma importancia de la actitud correcta hacia el trabajo y la renunciación. El cristianismo, por ejemplo, se ha extendido la idea de trabajar como si se estuviera sirviendo a Dios, y la renunciación se ha entendido como un desapego amoroso del mundo en favor de una relación más profunda con lo divino. La acción consciente y el desapego amoroso, en lugar de la abstención ciega o la renuncia dura, son los caminos hacia la verdadera liberación y perfección. Esta última frase es importante que la recordéis. La acción consciente, porque actuamos de manera inconsciente, compras mensajes que luego repites y no tienes ni idea de lo que has comprado, ni de lo que estás repitiendo, pero lo haces tuyo. Y eso es un desastre. La acción tiene que ser siempre consciente. Entonces dice, la acción consciente y el desapego amoroso, en lugar de la abstención ciega o la renuncia dura, son los caminos hacia la verdadera liberación y perfección. La renuncia dura también la podéis ver mucho se da en los religiosos, ¿no? Que se hacen pasar por grandes religiosos y en verdad son grandes reprimidos. Por eso es que tienen tanta ira oculta, tanta soberbia, tanta cosa, porque están completamente reprimidos. Y dice el verso 5, nadie puede dejar de hacer algo ni siquiera por un momento. Todo el mundo está forzado a actuar irremediablemente conforme a las cualidades que ha adquirido de las modalidades de la naturaleza material para desarrollar su trabajo. Y en el significado su expuesto. Ahora vemos una idea que es esencial en la filosofía del Bhagavad Gita, la naturaleza ineludible de la acción. Todos estamos vinculados a actuar según nuestras cualidades innatas y los impulsos derivados de la naturaleza material, y que la acción completa es una imposibilidad. La inacción completa es una imposibilidad. Esto refuerza la idea de que la renunciación o la abstención del trabajo no son en sí mismas la clave para la realización espiritual. Más bien, lo que importa es cómo actuamos y la conciencia con la que abordamos nuestras acciones. Este concepto está presente en otras tradiciones filosóficas y religiosas también. En la ética de Aristóteles, por ejemplo, se destaca la importancia de actuar de acuerdo con la virtud o la excelencia del carácter, en lugar de simplemente evitar la acción. En el cristianismo también encontramos una enseñanza similar en la parábola de los talentos en el Evangelio de Mateo, donde aquel que simplemente esconde su talento en lugar de usarlo es condenado.
La lección es que hemos sido dotados con ciertas habilidades y cualidades y que estamos llamados a usarlas de manera sabia y compasiva, no simplemente a abstenernos de actuar. En el contexto del Bhagavad Gita, esta enseñanza apunta con fuerza a la idea de que no podemos escapar de nuestra naturaleza y de las demandas de la vida simplemente retirándonos o renunciando. Más bien debemos aprender a actuar de acuerdo con el Dharma o la ley eterna y de esta manera encontrar un camino hacia la liberación que está en armonía con nuestra naturaleza y con las necesidades del mundo. La acción consciente y responsable, en lugar de la retirada o la renunciación, es el camino hacia la verdadera realización espiritual. Mirad, en este mundo nadie puede estar un instante sin hacer nada. Imposible. Ni siquiera cuando duermes estás quieto. Te mueves para un lado de la cama, te mueves para el otro, venís allí, que dura hasta la almohada, me giro, incluso estás viendo algo que te llama la atención y estás haciendo esto y te mueres las uñas, te tocas el pelo, incluso estás viendo una película en el cine muy interesante, tú estás ahí y de pronto la mente hace y se te va a Checoslovaquia y luego vuelve. Dice, pero si estoy aquí concentrado y la mente hace va y vuelve. ¿Por qué? Porque todo en este mundo te impele a la acción. Nada puede estar quieto, no hay nada que esté en reposo. La galaxia entera, el universo entero, todas las galaxias están en constante movimiento, así que tú cómo vas a ser una excepción. Por eso el fracaso, ¿no?, del yogi cuando intenta meditar y dice no pensar en nada, eso es imposible. Porque en la mente el concepto de la nada no existe. De hecho, no existe la nada, lo que es. Vivimos en un mundo de existencia. Entonces, ¿cómo vas a pensar en nada? ¿Qué es la nada? En cuanto la describas, ya es algo. En cuanto intentes describirla, ya es algo. Porque solamente algo que tiene existencia puede ser descrito. Así que todo lo más si te dicen describe la nada, mejor te callas. No, yo una vez en un examen hace años decía, el examen era en psicología, y decía esto, dice, ¿qué es el peligro? Ese era ¿qué es el peligro? No, el peligro, no, el riesgo. Bueno, que es parecido, ¿no? Esto es así, ¿no? ¿Qué es el riesgo? Esa era la pregunta, tenemos que hacer una perolatada. Y yo puse, esto es el riesgo, lo firmé y se lo entregué. Me aprobó. Sí. Porque ¿para qué te voy a explicar mil cosas? Te digo un ejemplo práctico, esto es el riesgo. Toma, te lo firmo y te lo entrego. La gente se pega unos rollos para solemnizar lo evidente. El problema es que ahora mismo, hasta el concepto más nimio, todo se solemniza, todo te discursan, ¿no? Antes las madres tenían a sus hijos, les daban el pecho, ahora todo es un discurso de 27 tendencias, los prolactancia, los sin lactancia, lo que coman esto, que no coman esto, que hagan eso, coño. ¿Y entonces cómo hemos llegado a ser 7.000 millones de habitantes sin solemnizarnos tanto? Entonces lo que pasa es que hemos perdido nuestra conexión con el mundo natural, con lo que es natural a nosotros, a nuestra propia alma. Y casi todas las cosas, por eso la mayéutica socrática no buscaba enseñarte, buscaba que tú recordaras lo que ya sabes. Porque todo el conocimiento está en el ser. Lo que pasa es que no lo recuerdas y a través de las preguntas tú puedes hacer que el otro saque cosas. Entonces, en vez de discursar, cuestiona. Si quieres que alguien avance, hazle preguntas. Pero no le des respuestas. Hazle preguntas. Para que él se cuestione. Y tú, obviamente, tú escuchas las respuestas que te dé, pero no déjale que él saque. Porque cuando tú cuestionas a alguien, él te pregunta, pero luego va a buscar tu aprobación. Y si se la das, lo ha fregado también. Porque entonces a partir de ahí va a intentar, ya sabe lo que a ti te gusta escuchar, lo que tú apruebas, y entonces va a cambiar todo el discurso para decir lo que tú esperas que él va a decir. Es como la inteligencia artificial, que es un disparate,
porque está hecha para complacerte. Entonces, si tú le dices que ahora sí, te va a hacer la pelota, porque lo que no quiere es que te vayas ni te cambie de compañía. Entonces, pues luego por eso, y alucina, te cuenta cada mentira que no veas, pero alucinan. Salvo que le pidas datos científicos rigurosos, eso sí, en medicina, que le digas esto, y ahí sí te hace pum, patapum, patapum. Pero lo otro, porque está programada para regalarte el oído. En forma similar, cuando tú cuestionas a alguien, se siente examinado, él va a contestar buscando tu aprobación. Y Sócrates lo que quería es que fueses tú mismo el que te diera las respuestas y meditaras acerca de la respuesta que te estás dando, a través del cuestionamiento. Hombre, evidentemente Sócrates también te enseñaba, no es que te hago un montón de preguntas y me voy, ¿no? Y ya vengo mañana y te hago otro montón de preguntas. Él las escuchaba, pero no interfería demasiado en el proceso evolutivo de sus discípulos. Descúbrete, descúbrete. Porque el problema es que todo este mundo se ha llenado de banalidades y de palabras huecas. Absolutamente. Todo se ha llenado de charlatanería, de solemnizar lo evidente. Ves cada discurso en las redes sociales, gente y dicen, solemnizan lo evidente. Solemnizan lo evidente. El aroma del no sé cuánto y tal, pues vale, huele. No le dé más historias, compadre. Si es que, pero es eso, darle vueltas a lo mismo poniendo palabras solemnes a cosas que son evidentes. Evidentes. Y luego a prometerte, porque todo el mundo necesita una esperanza, ¿no? A prometerte que el universo está a tu favor todo el tiempo. El universo está a la suya. Están apareciendo y desapareciendo planetas, se ven historias, no está pendiente de ti. Tienes que entender que tú eres un universo de átomos, que a su vez es un átomo en un universo inmenso. Pero te lo van a dar. El mundo te lo va a ofrecer, el mundo. Y luego, claro, vienen las decepciones. O sea, el mundo te va a ofrecer nada. Está en tu interior ya. Está en ti. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con el postureo religioso, como te avisa aquí Krishna, y con las falsas renuncias. Porque uno disfraza, tenemos la tendencia a barnizar nuestro lado más oscuro, ¿no? Nuestros anartas lo barnizamos. Entonces, verás muy poca gente que en verdad tome responsabilidad de sus propios actos y se mire. No hay que mirar, no hay que autodenigrarse, ¿no? Pero que se mire con imparcialidad para comprender cuáles son sus zonas erróneas y poder caminar hacia adelante. Mirarse con objetividad es difícil, porque todo el mundo se construye un concepto de sí mismo que no se corresponde con la realidad. Todo el mundo crea un personaje. Rafael Amor, el poeta argentino, tiene una canción muy bonita en un poema que dice: me va bien, le va bien, cosas que se dicen siempre, que triunfó, que triunfé, más que hombres somos héroes. Y fingimos que vivimos rodeados por la gloria. Cuenta dos que se encuentran después de mucho tiempo y se cuentan una película, ¿no?, que no es real. Y así dice, y es muy bonito porque dice, y el muñeco que creamos rompe nuestras ataduras. Entonces, para romper nuestras ataduras de nuestra vida mediocre y tal, queramos un personaje fantástico sobre nosotros mismos que no somos en realidad. Pero cuando hablas con otro, tú sacas el muñeco ese a relucir. No eres tú, es el muñeco. Y el otro lo mismo. Te vas a encontrar con muy poca gente. ¿Cómo está? He hecho un desgraciado porque yo sé qué, me dejó mi mujer o no sé cuánto, tal. No, todo el mundo te va a decir que, uy, las pruebas que pasé gracias a mi experiencia y he salido adelante con un no sé cuánto. Mentira. Pero esta sociedad individualista es lo que tiene, ¿no? Entonces hemos creado marionetas para que nos representen. Entonces, lo más difícil es ser sincero con uno mismo, honesto con uno mismo. Y verse como uno es, no pasa nada, defecto comprendido, defecto eliminado. Pero siempre lo maquillamos. Siempre, siempre. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Y la falsa renuncia es muy tentadora. Porque ante la frustración que te provoca el mundo, que te provoca la sociedad, el tener que enfrentar el día a día, la mente te dice, no quiero.
se resiste, dice, uff, qué esfuerzo. Aparte que el cerebro ya biológicamente está creado para ahorrar energía. Por eso cada vez que dice voy a ir al gimnasio, te pega un brinco por dentro de mente y dice, pero hombre, ¿para qué vamos a coger el peso ese con lo que pesa? No entrenes, descansa, que ya estoy. Por eso las resoluciones de año nuevo duran tan poco. Cuando llega el fin de año, todo el mundo hace las promesas para el año siguiente. Los propósitos de año nuevo, ¿cuántas cumplen? Un mes. Después los propósitos de año nuevo se van. ¿Y por qué, pensáis que las editoriales en el mes de septiembre te sacan fascículos y cacharritos de colección? Todo está estudiado. Porque vienes de las vacaciones que te has gratificado y tal y necesitas otro estímulo. En vez de pensar en ti, bueno, no pasa nada, enfrentar mi trabajo y tal, buscas algo a lo que agarrarte. Me voy a crear a piececitas y el negocio de las editoriales está en el primer y el segundo fascículo, que se vende como roscas. Luego de los terceros ya no imprimen tantos. Los cuartos ya lo tienen estudiado, cuál va a ser la curva, y han hecho el negocio. Compra la primera por €1, las 2 piezas del no sé qué, y te han vendido un sueño. ¿De la furgoneta pasada? Sí, van, primer café total, la puerta, el no sé cuánto, y todo, ¡guau! Tengo la puerta, la Volkswagen. Nunca no vas a tener la Volkswagen entera que si nadie la termina. Pero tienes un nuevo estímulo. Entonces, te están vendiendo la felicidad a plazos. Y la felicidad no es algo que se pueda servir a plazos. La felicidad solo puede ser plena. ¿Eso todo o nada? La felicidad solo es plena. La felicidad es un estado de conciencia que es independiente del exterior. Estar satisfecho en uno mismo. La felicidad es un estado de plenitud. No puedes ser feliz en fascículos. No puedes ser feliz a plazos. Por eso la gente va saltando de una gratificación a otra, buscando plazos de felicidad. Yo creo que nada, las acciones que tú tengas externas sí que influyen a lo interno. Claro. Porque al final te estás relacionando con lo externo. O sea, para mí las acciones sí que son súper importantes. ¿Cómo me relaciono con lo externo? Ya, pero para relacionarte con lo externo, primero tienes que haberte conocido plenamente quién eres tú en lo interno. Porque si no, no sabes. Plenamente, y eso es una vida Lo que tú plenamente tienes, se conoce. sí, claro que se puede conocer. Las cosas son... Yo voy, pues paso. la- las cosas no... Mira, la conciencia espiritual es sencilla para los sencillos y complicada para los complicados. Depende de la mente que tengas, pero en una vida por supuesto que lo puedes conseguir. Por supuestísimo. El encuentro con tu propio ser es importantísimo, es lo más. Porque dices, sí, claro, yo me relaciono externamente, claro, por eso luego hay tantos errores. Porque te has lanzado ahí fuera, eso en sánscrito se llama utsahamai, falso entusiasmo. Uno sale fuera con el falso, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer no sé cuánto, voy a hacer tal, pero cuando pasan 2, 3, 4 años, hace el... se apagó. Y entonces, ¿qué haces? Vuelves a poner nuevas acciones en marcha que suplan los fracasos anteriores. Pero no te estableciste en el propio ser. No sé, Establecerse... lo que hagas con el ser, o sea, realmente aquí hay que vivir y, o sea, el ser se expande a través de las acciones también, para mí. Sí. No sé. Yo me relaciono con el mundo, pero si no he comprendido la naturaleza de mi propio ser, me relaciono con el mundo con la mente, no con mi ser. Vale, ahora sí lo he pillado. ¿Entiendes? Me relaciona con una parte que no soy yo de verdad. Vale. Me estoy relacionando con el mundo con el muñeco que he creado. No te estaba entendiendo. Con la figura, ese es el punto, con el personaje. Vale. Personaje viene de parsón, que eran las máscaras del teatro griego. Entonces, por eso te he hecho el ejemplo del poeta argentino. Me va bien, le va bien. El muñeco que creamos. Nos relacionamos fuera con el muñeco que hemos creado, con el personaje. Todo está en un personaje. No con la persona. Y lo importante es descubrir qué clase de persona eres. Por eso el Bhagavad Gita es muy importante, porque el Bhagavad Gita es una revelación progresiva. Es una revelación progresiva. Krishna comienza en el primer capítulo
Bueno, el que empieza en el primer capítulo es Arjuna lamentándose de todo. Y es muy hermoso porque está Arjuna justamente dando argumentos súper cultos. Cualquiera que escuchara a Arjuna dice, ¿qué bien habla este tío? ¿Cómo voy a acabar con la familia? ¿Cómo voy a esto? ¿Va a traer desgracia? ¿Cómo? Si tú lo escuchas desde fuera, si lo escuchas con el personaje, dices, pues Dios te tiene toda la razón. Que lo que ha dicho es impecable, ¿no? Y Krishna simplemente le escucha y sonríe. Y él está ahí vomitando la acción, porque él está quejando eso. ¿Cómo voy a entrar en acción? ¿Cómo voy a combatir contra Dronacharya, que fue mi maestro? ¿Cómo voy a contra mis primos que están ahí enfrente? ¿Cómo esto? ¿Cómo aquello? Yo voy a ser la causa de la degradación de la mujer, la pérdida de la familia. Y Krishna simplemente sonríe. ¿Y qué es lo primero que le dice? Mientras hablas con palabras cultas, te lamentas por lo que no es digno de lamentación. Has creado toda una arquitectura de lenguaje en tu mente, juegos florales que quedan muy bien, pero esa no es la realidad. Y lo primero que le pone es en su verdadera realidad. Dice, a ver, hermano, hoy te enteras que tú eres un alma espiritual. Eso es lo primero. Entérate que tú eres un alma, que no eres el cuerpo. Lo que pasa es que obviamente estamos identificados con el cuerpo porque es con lo que actuamos en el gran teatro del mundo. El problema no es que tú, Ganga Devindo, el problema no es que tú actúes en el mundo. El problema es que el actor que está representando a Otelo llegue a pensar que los celos que él siente, porque Otelo siente por Desdémona, son suyos. Ese es el problema. ¿Desde dónde lo haces? Ese es el problema, claro. Si lo haces desde aquí. Ese es el problema. Si te das cuenta que tú estás haciendo un papel, no pasa nada. Actúas en el mundo, pero mantente al margen. Mantente al margen. En el Jardín de los Místicos, lo que os puse, el Dios que se quiere a sí mismo, eso tenéis que escucharlo más de una, más de dos y más de 200 veces. Porque en esos 20 minutos que os hice o 30, tienes todas las claves para encontrar tu camino. Os las he dejado en 30 minutos. No hace falta escribir volúmenes ni estar todo el día discursando. En esos 30 minutos, porque va a la esencia. La pregunta que le hace San Juan de la Cruz al novicio, ¿cómo crees que es Dios? Y la respuesta que el novicio le da es sobrecogedora. Dios es como Él se quiere. Y a partir de ahí os desarrollo en 11 direcciones con un epílogo y con una introducción. Ahí lo tenéis todo. Y ahí vais a entender por qué el mundo es como es. Y vais a escuchar a los místicos del Islam decir que Dios creó el mundo para darse a conocer y creó al hombre para conocerse a sí mismo. Para tomar conciencia de sí mismo. Entonces, hay que ir a la esencia, porque de verdad, todo lo que sea, a veces es verdad que te encuentras con alguien que está tan en la mente, que está en la mente del lamento, ¿no? Y a veces, bueno, tienes que hacer algo, ¿no?, para darle una aspirina, ¿no?, para que le baje el dolor de cabeza material, un poco de gratificación de cualquier cosa, ¿no?, por lo menos para que se asiente y te pueda escuchar. Pero después hay que ir a lo profundo, porque si no tienes entretenida a la gente todo el tiempo, con un remedio y otro, y se van a cansar. Es como cuando comenzamos las escuelas en la India con Rupa, cuando las comencé allá en los años 90, que llegamos a la conclusión y decimos, sí, estamos aquí, venga a dar comida, ¿no? Pero al final, ¿cuál era el cambio? Teníamos una granja humana preciosa, pero no había cambio. No había ningún cambio. Y entonces fue cuando dijimos, oye, pues mejor vamos a dar educación, vamos a dar comida, pero que coman en la escuela. No que coman, no que vengan solo a comer, porque entonces, sí, ese día se han llenado la pancha de lentejas con arroz, pero lo estoy condenando a que el día siguiente tenga la misma hambre. Entonces, los consuelos fáciles pagan un alto precio. Al que se lo das de momento va a decir, uy, qué bien, eres genial, eres tal, pero no le va a durar. No le va a durar.
Y te vas a ver forzado a estar reinventando continuamente un consuelo fácil, una frase ocurrente, un tal. Y al final, por eso Cristo decía en el Evangelio, no echéis vuestras perlas a los cerdos, no vaya a ser que pisoteándolas se vuelvan contra vosotros y os devoren. Porque al final, cuando dejes de darle gratificación, no es que dejes, es que va a llegar un punto en que no le va a alimentar esa gratificación. Porque la mente ya va a dar un salto otra vez. La mente es un colibrí inquieto. Por eso, si alguien necesita un consuelo puntual, vale, dáselo. Ok, ¿tienes hambre? Vale, te doy de comer, porque antes que hablarte de Dios, mejor te lleno la barriga, porque si no, no vas a escuchar nada. Si te rugen las tripas, ¿qué vas a escuchar? Vete a lo necesario. Dale lo que es necesario y después llévale al ser. Guíale al ser. Por eso Krishna te está diciendo allí que no renuncies en falso y no te abstengas de la acción, sino que actúa con conciencia de Dios, con una conciencia superior. Finalmente, nadie tiene el control de nada, absolutamente de nada. Nanda me estaba contando de un amigo que tiene que está en el hospital de Elda. Se iba a Estados Unidos. Había vendido la casa, se iban a Estados Unidos, ya estaba todo planeado. Está con cáncer en el hospital de Elda. En un instante, ¡pum! Tomó otra vía, que no hagas tantos planes. Eso no significa que seas un negligente. Obviamente, mientras que tienes un cuerpo, este cuerpo tiene unas necesidades. Claro, tienes que comer, tienes que dormir, necesitas un sitio, pero nunca sobrealimentes necesidades que ya tienes cubiertas porque eso es un disparate. Y esta sociedad moderna lo que hace es alimentar, sobrealimentar necesidades que ya están cubiertas. Y entonces es el largo camino a través de la obesidad del primer mundo para llegar a tener un cuerpo como el del tercer mundo, para volver a adelgazar. Es una locura. Si no estás firmemente establecido en el ser, todo te va a mover. Porque no puedes controlarlo. Ni siquiera puedo controlar el cuerpo. Ni siquiera puedo controlar mi cuerpo. No puedo evitar, como dice Jesucristo en Marcos, no está en vuestra mano hacer que uno solo de sus cabellos sea blanco o negro. ¿Y quién de vosotros, por mucho que cavile, le añade un codo era una medida de longitud, un codo a su estatura? Por mucho que pienses, esta es la altura que tengo, y no puedo evitarlo. Mi pelo ya se puso blanco. Entonces, ¿qué voy a controlar yo? Si no puedo hacer que uno solo de mis cabellos sea blanco o negro, bueno, me lo puedo teñir, que es la acción falsa, pero en el interior sigue siendo un pelo blanco. Entonces, muchos de estos remedios que te venden así son tintes para el ego, son tintes para las canas del ego, pero hay que ir profundamente al ser, y el ser es maravilloso, el ser es emocional, el ser es creatividad pura. Creatividad pura. Si queréis conservar el alma feliz, tenéis que huir de la vulgaridad, de la mediocridad. Bueno, pero uno tiene que hacer como el cisne. El cisne se sumerge, toma la gota de néctar y no toma el barro. Claro, el cisne está en mitad de un estanque y el estanque tiene cieno en el fondo y tiene muchas cosas. Ese es el ejemplo del loto. Tienes que aprender a estar ahí. Pero no cedáis a la vulgaridad. Porque cuando cedas, te vas. El mundo te va a ofrecer. Eso no significa ahora tengo que vivir amargado, no voy a ver una obra de teatro, no es eso. No es eso. Es que no seas vulgar. Vale, vete a ver una obra de teatro, pero hombre, yo prefiero escuchar ahora me han invitado a don Juan Tenorio, en Murcia, mi yerno y mi hija, que hay una compañía buenísima con 50 actores, nada menos. Es la
el único montaje que se hace con esa cantidad en el Teatro Romea de Murcia. ¿No? Obviamente yo prefiero ir a ver Don Juan Tenorio que a escuchar a un tío de reggaetón de esto que... ¿No he visto la música viendo lo vulgar que es? Que ni siquiera cantan, parece que se han puesto un lapicero en la boca. Que ni siquiera es música. Pero es que eso ni es música. Ni es música. Y tú fíjate, y las letras que tiene... Pero que Te voy a un P&B, con 2 tías a un P&B. todo el mundo. Eso es vulgaridad. No compres, y la gente y los jóvenes pues están comprando eso. Pero si lo observáis, algunos baladistas quedan, pero tú mira cómo eran las letras de las canciones en los años 60, 70, las grandes baladas de Frank Sinatra, Dean Martin, de Nino Bravo, tal, las de Mocedades, mismamente, ¿de qué te hablaban? De la heroicidad, del amor, todo era así. ¿Ahora de qué te habla? De sexo. Exacto. Todo esto reggaetón y tal, todo es de sexo. Pero ahora, es que viendo la escena de lo del Bhagavad Gita, o sea, lo de la serie esta de Ursetra, Sí, tiene algunos fallos, ¿eh? pues, importante que me lo digáis. Pues eso me ha hecho cuestionarme también de decir, cuando él dice, o sea, que realmente está jugando él, ¿no? O sea, que... Y al final, esto también me hace cuestionarme la vida, todo. O sea, esas canciones de reggaetón también son él. Es como yo quiera conocerlo, ¿no? No sé, eso a mí... Sí, Yo escucha, digo que todo es tienes él, que oír, pero sí, según como yo lo mire, o sea, hacia donde yo tienes que, obviamente Dios es absoluto, todo es Él, mire, que lo está lo creando. bueno y lo malo, que tú ves, este mundo dual es una manifestación suya. Lo que pasa es que tú tienes una cosa que te dieron que es el libre albedrío, para elegir por dónde vas. Él no te obliga a que sigas el camino de la vulgaridad. Las modalidades de la naturaleza material están ahí, la ignorancia, la pasión y la bondad. De estas dos, de estas tres, la pasión es neutral. La pasión en sí misma o te sube o te baja, es lo que te impele a la acción. El problema es en qué vas a emplear tu acción, si en ir hacia la bondad o en irte a la ignorancia. Eso es lo único, pero obviamente todo lo que pasa, bueno y malo, forma parte de la naturaleza dual de este mundo. Claro que es su obra. En el Jardín de los Místicos, justamente Dios es como Él se quiere, te lo explico meridianamente. Y claro que Él se quiere cruel y se quiere asesino y se quiere santo, porque esa es la representación. Pero Él creó el mundo así, pero tú tienes que trascender el mundo. ¿Entender? Ahora el punto es cómo quieres tú ser para Dios y cómo quieres que Dios sea para ti. Esa pregunta fue la que me hizo cuestionarme el ver la serie. Y eso te lo dice Santa Teresa, te dice que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. ¿Cómo quieres tú que sea Dios para ti? Escúchate de verdad el podcast este que les hice, está en el grupo, el de Dios es como Él se quiere. Es importantísimo que lo escuches. ¿Cuándo lo subiste ese? Está en Enseñanza Eterna. Pero como hay tanto... Pues el último, la semana pasada lo puse. Vale. Si no, luego te mando, yo creo que yo sí tengo tu teléfono, te lo envío. Es que es muy importante. El del jardín ese. El Jardín de los Místicos. Sí, sí, no lo he visto yo. Bueno, pues en Spotify lo tienes. Si buscas en Spotify el Jardín de los Místicos, te aparece. Hay dos. La que os puse ahora mismo en el Jardín de los Místicos hay dos. La de Govardhan, que os expliqué el sentido íntimo de Govardhan. Y en la batalla Ganga Devi tienes que entender que muchas de esas cosas son mitológicas. Si digo esto ya está, alguno se metió al cuello, ya está el hereje. Pero es que los religiosos, ¿me entiendes? Y te lo explico, en el Dios es como Él se quiere. La mitología se ha utilizado para inculcar valores en el hombre. Hay cosas que no significa que pasaran realmente así, sino que para meter a la humanidad una enseñanza se crea una figura mitológica que reviste esos valores.
Los dioses de la antigua Grecia eran representaciones de los propios vicios y virtudes que tenían los hombres. Para poder mostrárselos a una humanidad que no tiene una evolución grande, necesitas, a través de la mitología, inculcarle valores. Como los cuentos que le cuentas a los niños para enseñarles cosas. Pero esos cuentos son muy valiosos. Son muy valiosos porque gracias a esos cuentos hemos comenzado a desarrollar valores. Ahora está la burrada esta que a los niños no se les puede poner cuentos donde haya un malo. ¿Cómo que no? Si se lo va a encontrar en la vida. Los cuentos que te escribieron los hermanos Grimm era para que los niños ya tomaran conciencia de que hay papás que abandonan a sus hijos. A Pulgarcito lo dejan en el bosque. Pero es que hay papás que tiran a sus hijos. Es que es así. Y es para que el niño, con un modelo de cuento, un modelo mitológico, empieza a comprender, le estás preparando para lo que se va a encontrar en la vida. Ahora, si tú le crías en un ambiente melifluo, no le puedo hablar de esto, cuando salga a la vida de verdad se va a pegar una hostia hablando en cristiano, que luego hay tanto problema psiquiátrico por eso. Hay tanto problema psicológico por eso. No los preparas. Y entonces las religiones utilizan mucho la mitología. Y el Bhagavad Gita, según los últimos estudios, pues estoy hace muchos años esto, pero bueno, quien dice que no estaba en el Mahabharata original. Se metió 300 años después. Apareció el diálogo ese, Kurukshetra, aparte de él. O sea que tenéis que entender, no podéis tomar literalmente. El problema de las escrituras es que Ganga Devi son instrumentos para trascender. No son sitios para que te quedes a vivir en ella. Y desgraciadamente los religiosos utilizan las escrituras como piedras para tirárselas unos a otros. Me subo encima de este libro y ya estoy un palmo más alto que tú. No entienden cuál es el propósito. Entonces la religión es un instrumento que es útil, pero lo tienes que dejar al final. Porque es como una barca que te ayuda a pasar de un lado a otro del río. Pero luego llega un momento que eres tú con tu esfuerzo el que tiene que saltar a la otra orilla. Si te quedas a vivir en la barca, ¿qué es lo que pasa? Que la barca vuelve a hacer y se te va arriba abajo y te lleva. Puedes estar una vida tras otra navegando y nunca te has bajado de la barca. Son solamente un instrumento para la trascendencia. Finalmente, los cristianos creen en un libro que ellos mismos se han escrito. En su cultura se escribió el libro. ¿Los musulmanes en qué creen? En otro libro. ¿Quién se lo escribió? Ellos mismos, su cultura. ¿Los judíos? Lo mismo. ¿Los taoístas? Lo mismo. ¿Los budistas? Lo mismo. ¿Los hindúes? Lo mismo. Entonces, lo que el verdadero trascendentalista se da cuenta, encuentra el nexo común que está en todos ellos. Por eso este podcast de Dios es como Él se quiere te va a abrir mucho los ojos. Muchísimo. Y te da una verdad, no te dice, ¿qué más da si todos los ríos al final terminan en el océano? En el mismo océano, ¿qué más da que el río se llame Ganges, que se llame Guadalquivir o que se llame el Amazonas? Terminan todos, ya queréis si te entendió, terminan en el mismo océano. Jorge Manrique ya te lo dijo en las coplas a la muerte de su padre, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir y el se acabar, lo dice así todo. Pero es verdad. Entonces tienes que ver, mira, lo más triste ahí es que te hagan un Dios pequeño, el Dios doméstico. Ese es el Dios de la cultura, el Dios doméstico. Y el Dios doméstico significa que yo me echo de una cultura cristiana o hindú, pero no profundizo de verdad. Me he quedado con el Dios de todos los días, el Dios doméstico, que me da un sentido sociológico de la sociedad en la que pertenezco y del grupo en el que estoy. Pero eso es una trampa para cerrar tu alma también. Tienes que trascender eso, porque Dios es como Él se quiere. En el podcast te lo explico, dijo como distintas expediciones que escalan por las distintas caras de una montaña. Cada uno tiene una visión desde su altura. Cada uno tiene una dificultad distinta del otro. Si tú escalas el Everest por distintas zonas, una montaña, cada lado de la montaña tiene una dificultad y tiene una vista distinta. Sí, pero cuando llegas arriba, si es que se puede llegar arriba de algo que es infinito, no vas a llegar.
Entonces, yo intento que os encontréis con el Dios autor, no con los personajes, con el Dios creador. Por eso lo primero que creé en el 1997 fue el Centro de Creatividad. El autor dramático. En el podcast tienes que escucharlo, está muy bien explicado. Muy bien explicado. Dios es un dramaturgo supremo. Entonces alguien que puede escribir infinitas obras, el otro día decía Cristina Prema, haciéndome una burla cariñosa, decía, es que tú escribes así con 2 manos los libros, uno cada... Esa velocidad, digo, eso no es nada, ese es el don del creador. La creatividad es eso. Cuanto más creativo seas, más te vas a acercar a Dios. Y la gente dice, pues yo no tengo ningún talento. Mentira. Mentira. Ser creativo no tienes por qué ser reconocido como un gran artista. Y aparte lo que te puede suceder es que muchos de estos grandes creativos artísticos luego desarrollan un ego así enorme y se los come. Y han caído en la trampa, ¿no? Pero ¿quién no está capacitado para plantar una flor? Para cuidar de una maceta. Sí, que es sencillo. Tú cuida tu maceta con devoción, con cariño, cuida de tus flores. ¿Cómo que no todo el mundo está preparado para hacer algo? Es imposible que no. Sé creativo. Piensa diferente. Lo difícil es atreverte a pensar diferente. Decía Rafael Amor, dice, hay un loco que se atrevía a pensar diferente. Dice, y todo el mundo se lo discriminaba. Dice, pero lo peor de este loco es que decía lo que pensaba. Dice que eso es el colmo. Dice, y aún peor es que hacía lo que pensaba y lo que decía. Dice, y eso ya es el suicidio social. Aquel que se atreve a hacer lo que piensa y dice. Generalmente en esta sociedad nos han educado, la gente actúa, piensa una cosa, siente otra cosa y actúa de forma diferente. A lo que piensa y a lo que siente. Sientes de una forma, piensas de otra y luego dices lo contrario a lo que sientes y a lo que piensas. Todavía hay una tercera vía, porque te quieres hacer acomodaticio al sistema, porque para jugar el juego de Dios tienes que conocer sus reglas. Tienes que conocer las reglas de la vida. La partida la gana él siempre, olvídate. Pero por lo menos tú ya sabes cómo te tienes que mover en el tablero. En este podcast os puse una expresión muy bonita de esta mística que decía, Señor, si te adoro por miedo al infierno, condéname a él. Si te adoro porque quiero alcanzar el paraíso, no me lo entregues. Dice, pero si te adoro porque te amo, no me puedes negar tu amor. Eso es lo bonito. Hay que romper los miedos, las ofensas. Esto es ofensivo. Esto no es... Pues tú, ¿cómo vas a ofender a Dios? ¿Cómo vas a ofender a Dios? Es imposible. Te ofendes a ti mismo, eso sí. Cuando tú actúas en esa forma, tú no estás ofendiendo a Dios, ni te estás ofendiendo a ti mismo. Y cuando señalas las ofensas de otro, tú te estás ofendiendo. ¿Capichi? Pues llevamos 45 minutos y ahora no doy clases más de 45 porque el umbral de la atención se cae. La mente se nos va. Así que volver a escuchar este podcast, que es muy bueno. Además, me inspiré porque estuve hablando con Krishna Prema y Radha Prema y dije, mira, no vamos a dar la clase. Estuvimos charlando muy a gusto y luego me quedé con eso por la noche y dije, ay, ¿cómo se lo puedo poner para que lo entiendan? Y estuve toda la noche pensándolo y al día siguiente, como este dice que escribo de carrera, pues escribí el ensayo. Bueno, no lo escribí solo durante la mañana, lo escribí durante todo el día, para ponerlo luego durante la noche en el programa. Y nada, y si queréis hacer cosas en el estudio, si te apetece, Sara también muy comunicativa,
Sí, ¿eh? Hacemos algún programa de radio chulo. Claro que sí, por eso está el estudio ahí. Si quieres. Y además tú hablas bien y comunicas bien. Ok. Gaur Premanand.